El día de hoy les vamos a hablar sobre el timpanismo bovino. Mi compañera Laura Gravito y quien les habla Mariana Córdoba. El timpanismo ruminal es una alteración digestiva en la que por alguna razón los gases producidos en el rumen no se liberan, por lo que se acumulan y causan una distensión de las paredes ruminales del animal. Esta alteración puede ocurrir en animales de pastoreo o que se encuentran en confinamiento, y además es una causa importante de muerte. Existen dos diferentes tipos de timpanismo. El timpanismo ruminal primario o espumoso se debe a la ingestión de leguminosas tiernas o a la ingestión de altas cantidades de granos de cereal. Además, no se descarta como causa la indigestión vagal. El segundo tipo de timpanismo es el timpanismo ruminal secundario o gaseoso. Este tiene como posibles causas la esofagitis, la obstrucción del esófago o la dificultad para eructar. El timpanismo espumoso es más frecuente en animales de pastoreo. La espuma se forma en el rumen cuando se aumenta la viscosidad de los fluidos ruminales. Algunas plantas son capaces de producir esta condición ya que contienen saponinas como lo son las pectinas y la hemicelulosa, que son consideradas sustancias espumantes. Hay varios factores también que influyen en la presentación del timpanismo, como lo son la hipermotilidad ruminal, la capacidad de cada animal para producir saliva y el pH ruminal. Timpanismo gaseoso. Este tipo de timpanismo se debe a la alteración en el mecanismo del eructo del animal. Esto hará que el gas producido por el mismo se acumule. La causa más frecuente de esta alteración suele ser la falta de motilidad. Esto se produce por algún trastorno doloroso, ya que se liberará histamina, que a su vez causará una agatonía gástrica y por tanto un timpanismo. Algunas de las causas pueden ser reticulitis, pododermatitis, mastitis, obstrucción esofágica que puede ser causada por cuerpos extraños como frutas, tubérculos o algunas lesiones por actinomicosis, papilomas o carcinomas. También hay casos de hipocalcemia. En estos casos la afección se presentará horas después del parto y el timpanismo será moderado, debido a que la vaca ha comido poco. Otros problemas que son menos frecuentes pero que llegan a causar alguna atonía son tétanos, intoxicación por risoctonía leguminicola, el choque anafiláctico, ausencia de evolución química y algunos casos por indigestión vagal y hernia diafragmática. También se han reportado algunos casos de timpanismo causados por la ingestión de algún insecto, como la mantis religiosa. Esto se debe a la toxina que libera y que causa anatonía ruminal. En algunos casos el bovino puede desarrollar timpanismo constante, que se le denomina crónico. Esto es porque el animal se da el tratamiento pero recurrirá al poco tiempo. En estos casos son irreversibles y suelen ocasionarse por lesiones sobre el nervio vago. Algunas posibles causas son granulomas, tuberculosis, tumores, papilomatosis, abscesos por reticulitis traumática, linfosarcoma e inflamación por los ganglios mediastínicos y bronquiales. En el caso de los recién nacidos, a veces se timpanizan al empezar a tomar leche. Esto se debe a una falla en el cierre de la gotera esofágica. Al suceder esto, la leche llega al rumen en lugar de llegar al abomazo, por lo que la leche no se degrada sino que se fermenta, lo que va a producir un timpanismo gaseoso crónico. La solución es agregar sal o sulfato de cobre para aumentar el peso molecular de la leche y de esta manera estimular el cierre de la gotera esofágica. Sin embargo, si esto no tiene efecto, se debe alimentar el becerro con sustituto de leche e introducirlo rápidamente al alimento sólido. En la etapa inicial, los signos clínicos que se observarán son el aumento de motilidad ruminal y signos de cólico. Además, habrá una distensión evidente de la fosa paralumbar izquierda del animal. Este se echará y se levantará constantemente, llegando a patearse en el abdomen. Además, puede presentar diarrea profusa y micciones frecuentes. En etapas avanzadas hay una disnea intensa, una respiración con el hocico abierto, la cabeza del animal estará extendida exteriorizando la lengua y un tialismo y cese de los movimientos ruminales. Además se puede presentar taquicardias con soplos sistólicos y en algunas ocasiones un vómito en proyectil. Los hallazgos de la necropsia son característicos. Va a haber una congestión, hemorragia marcada de los ganglios linfáticos de la cabeza y cuello, del epicardio y vías respiratorias superiores. Los pulmones van a estar comprimidos y puede haber una hemorragia intrabronquial. El esófago cervical va a revelar una congestión y una hemorragia. Pero sin embargo, la porción torácica del esófago está pálida y blanquecina. Esta es una demarcación conocida como línea del timpanismo del esófago. Además, vamos a encontrar que el rumen se encuentra distendido.
Para realizar un diagnóstico es importante hacer un diagnóstico diferencial. Se debe hacer con enfermedades que causen muerte súbita, las cuales suelen ocasionar timpanismo post-mortem, como es el caso de clostridiasis, electrocución y antrax. Para un diagnóstico en específico, hacer una buena historia clínica será muy importante. Se necesita saber si el animal acaba de comer, si el tipo de alimentación que tiene es riesgosa o si comió mucho. Además, se hará una evaluación de los signos clínicos, siendo evidente la distensión de la fosa del ijar izquierdo. A la percusión y auscultación de esta se apreciará un sonido timpánico, también llamado metálico o de ping. Para el caso del timpanismo gaseoso se llamará sonido mate o submate. Con la inserción de una sonda esofágica se puede diferenciar entre un timpanismo gaseoso y uno espumoso, ya que en el primer caso saldrá inmediatamente el gas a presión. En cuanto al tratamiento, si se trata de un grupo de animales timpanizados y con compromiso respiratorio inminente, es decir, con un riesgo mortal, tendrá que recurrirse a la trocarización. El trocar debe ser aplicado con fuerza en el centro de la fosa del ijar izquierdo. Además, es conveniente obligarlos a caminar para así facilitar el eructo. En caso de timpanismo gaseoso, se puede introducir una sonda esofágica para desalojar el gas. En la mayoría de los casos, esto es suficiente para acabar con el problema. En el caso de la presentación del timpanismo espumoso, será necesario romper las burbujas formadas para que puedan ser desalojadas, y esto se hará utilizando sustancias que rompen la tensión superficial, es decir, sustancias tensioactivas como lo son los agentes químicos específicos que son derivados de la trementina, también utilizando aceite mineral y aceites vegetales, además también utilizando etoxilatos de alcohol. En el caso de timpanismo crónico, si se trata de un bovino muy valioso, será necesario practicarle una intervención quirúrgica conocida como fístula ruminal. Esta consiste en abrir una ventana en el rumen para permitir el constante desalojo del gas. Sin embargo, se produce la pérdida constante de ácidos grasos volátiles, por lo que los animales irán perdiendo paulatinamente su condición corporal. Como prevención, es necesario favorecer la adaptación a las dietas nuevas. Antes de sacarlos a pastorear leguminosas de alto riesgo, se les debe dar paja seca para evitar que coman mucho, además de tener el acceso limitado a pastos nuevos. Cortar el forraje y dejar que se seque antes de que lo ingieran también es importante, y cuando el timpanismo es frecuente por el tipo de alimentación, es recomendable agregar en el concentrado poloxaleno. Es una sustancia que tiene un efecto antiespumante.